y dieron testimonio, y todo el año hemos estado aquí con esto de dieron testimonio, ¿no? Y al final de esta serie, por allá en Thanksgiving, vamos a tener un servicio en donde tú vas a poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en ese tiempo, no testimonios que ya están súper atrás, no, testimonios frescos, porque el Señor todos los días hace milagros con cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? Hoy en día nomás el Señor hizo un milagro con algunos de los que están aquí. El Señor le apartó de un accidente que había podido ser terrible. Hoy en día, piénsenlo. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, y este testimonio, el testimonio número 5 de Elías, se llama una doble porción. ¿Cuánto les gustan las dobles porciones? Amén. Yo los he visto a ustedes cuando vienen aquí a las reuniones que tenemos del Día de la Madre, y hay gran cantidad de comida, y algunos se sirven una porción, pero a otros les gusta otra porción después, doble porción, y dice uno, wow, y bueno, gloria a Dios por los que comen bien, ¿no? Yo soy como ustedes, yo como harto. Lo que pasa es que oía a un médico que decía que lo que no sale se queda, y lo que se queda te va a dañar. Entonces, a mí me pasa como el médico quiere, ¿no? Todo lo que como sale. Bueno. Veamos el primer versículo que tenemos, Isaías 10:27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Observen ustedes que lo que dice, que su carga será quitada de tu hombro. ¿La carga de quién? La carga que Satanás ha puesto en tu vida, porque Satanás es un experto en mentir. ¿Cuánto lo saben? Amén. Entonces él todo el tiempo está mintiéndonos, y finalmente alguna mentira nos traspasa, ¿no? Y eso se convierte en una carga. Entonces el Señor quitará esa carga, la carga de Satanás, de tu hombro. Y su yugo, porque a él le gusta poner esclavitud también. Ustedes saben, hay mucha gente aquí que ha tenido parientes que han estado en droga, en alcohol, en grandes problemas, en donde es una esclavitud lo que se convierte, es lo que se llama un yugo. Y su yugo de tu cerviz, o sea, desaparecerá ese yugo. Tu cerviz puede ser también todo tu entorno, ¿no? Toda tu familia, todo lo que te rodea puede ser tu cerviz, es la idea ahí. Entonces, el Señor quiere que tú seas completamente limpio y libre de toda carga y de todo yugo. Toda idolatría, los chuchos. Gloria a Dios por eso. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta hoy. Estamos a 8 días de tener una reunión en donde ustedes van a estar trayendo a sus amigos, en donde vamos a tener gente que quizás llegue en muletas y en silla de ruedas. Esto es lo que esperamos. Esperamos que se comience un mover aquí del Señor. No es el ministerio, es Dios mismo el que quiere hacerlo, porque Dios nos ama. Nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito. Amén, para que muriera por nosotros. Amén, ¿no? así es. Así que, ¿cuántos de ustedes tienen hambre del Señor? A ver, levanten sus manos. Amén. Tienen hambre, verdadera hambre. Quieren más de doble porción. ¿Sí? Amén, amén, amén. Ok, para esos que tienen hambre, es este mensaje. Cuando tu hambre esté siendo abastecida, vendrá aquel tiempo. Observen ustedes el primer versículo, dice: acontecerá en aquel tiempo. O sea, el tiempo es el momento en que va a ocurrir que el Señor se manifieste a ti con prodigios y señales, quitando tu carga y tu yugo. Entonces, cuando tu hambre esté siendo saciada, cuando tú de verdad estés anhelando tener más y más del Señor, satisfacer esa hambre de conocerle a Él, cuando esa hambre esté siendo abastecida, es cuando sucede aquel tiempo. O sea, el Señor se manifiesta y el Señor quiere comenzar a obrar en tu vida.
¿No es una maravillosa recompensa la que el Señor tiene para cada uno de nosotros? ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Amén, gloria a Dios. El Señor está dispuesto a bendecirnos más y más. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. El asunto aquí es que Él ve nuestro corazón y el deseo de llenarnos de Él, a la vez también que Él mira nuestras necesidades. Amén. Pero observen algo en este desarrollo de esta idea. Las necesidades que nosotros tenemos son, llamémoslo así, como el factor para Él bendecirnos. Si tú encuentras a alguien en la calle y ves que no tiene nada que comer y vas y le compras una hamburguesa y se la llevas, y ves que el hombre comienza a comerse ese alimento como si nunca hubiese comido antes, ahí estás tú con el corazón de Dios dando una provisión, y es exactamente lo que ocurre con cada uno de nosotros y el corazón de Dios. Pero ¿qué es lo que se genera primero? ¿El hambre o la necesidad? Y esto es lo importante. El hambre se genera primero, pero el hambre de ir a Él, el hambre de alcanzarle, el hambre de tomar su mano, el hambre de sentir su presencia. Amén. Eso es necesario tenerlo primero, antes que pedir por nuestra necesidad. ¿Saben una cosa? Cuando tú estás en medio de la dificultad más grande y dejas de enfocarte en tu dificultad y te enfocas en Él, el Señor comienza a obrar a tu favor. Amén. Mientras tú estés enfocado en tu dificultad, el Señor está aparte, el Señor está lejos y nunca llegará la respuesta. Y esta idea nos lleva al primer texto que vamos a ver hoy, que está en Primera de Reyes 19. Y el punto se llama, ustedes pueden llenar ahí los espacios en blanco, cuando tu humildad sea tu mayor riqueza. Cuando tu humildad sea tu mayor riqueza. Saben, nos habla mucho de la humildad, ¿cierto? Siempre la iglesia nos está hablando de la humildad, ¿cierto? Siempre todos los pastores nos están tirando desde el púlpito que tenemos que ser humildes, que tenemos que dejar de ser arrogantes y prepotentes. Sí, ¿por qué será? ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? Porque el Señor todo el tiempo nos habla y entra por este oído y se sale por este rapidito. Y están hablando de humildad y más rápido, parece que viajar a la velocidad del sonido, esa idea se sale, se escapa. La próxima vez que oigas un mensaje de humildad, haz esto. Cierra un oído, con eso entra y se te queda aquí. Amén. No se te escapa. Porque pareciera que es bien difícil ser humilde, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar este caso de Primera de Reyes y seguimos hablando del profeta Elías. Y dice, partiendo él de allí, ustedes saben que estaba oculto en la cueva de Oreb, y finalmente salió de ahí porque el Señor le dijo, sal de aquí, tú tienes un propósito que cumplir. Entonces finalmente partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Ustedes recuerdan que en la porción que vimos la semana pasada, el Señor le dio a Elías exactamente los datos de quién era este Eliseo. Era hijo de tales padres, de tal provincia, era bien identificado la persona que el Señor quería bendecir a través de Elías. Y este hombre se llamaba Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo. Entonces finalmente se encuentra con Eliseo. Mire, Elías no estaba buscando a Eliseo. Como tú a veces no estás buscando al camino de alguien que cruza tu vida cada día. Y el Señor te dice, yo te puse aquí en esta registradora, en esta tienda, para que tú le hables a esta muchacha que está en esta caja. ¿Puedes ver sus tatuajes?
Puedes ver que ha estado sometida a yugo y a esclavitud. Puedes ver sus ojos. Puedes ver que hay pena en ella. Yo he cruzado el camino de ella con tu vida hoy en día para que tú le hables. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Amén. ¿Y qué has hecho? ¿Solo pagas y te sales de la tienda rapidito? Bueno, gracias a Dios no le ocurrió eso a Elías. Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. ¿Ustedes saben qué es un arado? ¿Cuántos de ustedes saben qué es un arado? A ver si estamos hablando el mismo idioma. Bueno, casi todos saben qué es un arado. Para los que no saben qué es un arado, es una cruz construida para que sea jalada por 2 bueyes, y esos bueyes van agarrando una parte de la cruz. La parte de atrás de la cruz tiene una parte profunda en donde se puede parar la persona y apoyarse para que se hunda, y tan pronto caminan los bueyes, el asunto es que la tierra comienza a revolverse. Hoy en día eso lo hacen, son los tractores, ¿no? Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Miren, todo lo que hizo Elías aquí fue que se quitó el manto y se lo botó a Eliseo. No hizo nada más. Pero aquí quiero que ustedes reflexionen sobre esto. Al contrario de Elías, Eliseo era hijo de una familia rica. Pero pastor, ¿de dónde saca eso que la familia de Eliseo era rica? Bueno, para empezar, ningún pobre tenía 12 yuntas de bueyes para arar la tierra, porque las porciones que tenían de tierra los pobres eran porciones bien pequeñas. Con una sola yunta de bueyes la hacía. O sea, con un solo arado y 2 bueyes ya podía revolver toda su tierra. Pero estamos hablando de alguien que tenía hectáreas y hectáreas de terreno. Parece que la situación se desarrolla al norte del río Jordán, en donde hay unos grandes terrenos hermosos, por sí muy cultivados. Parece que esa situación se desarrolló en esa área. Dice, entonces este era un chico, Eliseo era un chico, hijo de papi, ¿sí? Era hijo de ricos. Les decimos hijos de papi, no sé cómo le llamen allá en su tierra, pero aquellos que casi ni han trabajado, sino todo están por la herencia, todo lo reciben, ¿no? Los padres de Eliseo tenían dinero. En cambio, ustedes recuerdan que Elías ni siquiera se sabía de dónde venía Elías. Elías ni siquiera se supo quiénes eran sus padres. Lo único que se sabía era que había aparecido. El Señor lo puso ahí con un propósito en una región, y de esa región se supo que venía, pero no se sabían quiénes eran sus padres. Elías vestía como el más pordiosero de los pordioseros de hoy en día, ¿sí? En cambio, Eliseo era bien diferente. Este era un muchacho rico. Sin embargo, ustedes observen algunas cosas que se dan aquí. Dice, y araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. O sea, este era un muchacho hijo de familia rica, pero que estaba trabajando a la par con todos sus jornaleros. ¿Qué significa eso? Significa humildad. Significa que fue bien entrenado por sus padres. Amén. Para que trabajara como los jornaleros hasta que le llegara el día en el que poseyera toda la tierra. Y quizás no le llegó a Eliseo ese tiempo porque no lo necesitó. Esto es lo importante, no lo necesitó. Eliseo no estaba conforme con ser un hijo de familia rica y tener a su disposición una cantidad de terreno, ¿no? De tierras. Así que una condición tenía Eliseo: era humilde, era bien humilde, trabajaba a la par con sus jornaleros. Y otra condición que tenía era que era un buen hijo. Era un buen hijo, le gustaba el trabajo para su padre, trabajaba para su padre. O sea, ¿cuántos de ustedes saben lo que es trabajar para vuestra casa?
Yo creo que todos, de una u otra forma nosotros trabajamos para nuestros hijos. Amén, amén. Pero algunos hijos nunca trabajan para sus padres. ¿Se entiende? Los padres trabajamos para los hijos y nos esforzamos para ponerlos en las mejores escuelas, para que tengan la mejor ropa, para que cuando estén en tiempo de tener una driver license puedan manejar un buen auto también, porque decimos, no, tiene que ser bueno, no que se le vare por ahí en medio de la oscuridad y todo eso. Entonces, siempre estamos preocupados por nuestros hijos, pero la verdad, a veces fallamos en que no les enseñamos a nuestros hijos a que sean preocupados por los padres, porque un buen hijo tiene doble bendición. Ustedes recuerdan cuando el Señor dice allá en Efesios capítulo 6 que el hijo tiene una bendición. El primer mandamiento con promesa está ahí, que sea buen hijo, que honre a sus padres, a su padre y a su madre, y es el primer mandamiento. Hasta ese momento ya habían sido dados todos los mandamientos, y el Señor escribe, es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida y te vaya bien en todo. Amén. ¿Sí? Parafraseando, creo que es al revés. Entonces, ¿le enseñamos eso a nuestros hijos hoy en día? Les damos de todo y no les enseñamos lo más esencial. Eliseo conocía esa esencia de la educación ahí. Conocía que había que trabajar para sus padres y estaba obedeciendo probablemente el mandato de sus padres al estar con los demás jornaleros. ¿Cuántas cosas podemos encontrar solamente en un versículo? Y Elías y él, lo más interesante es que aquí pasa Elías y solamente le tira el manto. Pero miren lo que sucede cuando el manto es tirado por el Señor. Miren el cambio que se generó automáticamente en Elías. ¿Te gustaría que el Señor te tirara el manto? Ok, hoy vamos a dar esa oportunidad. Yo me voy a quitar el saco y lo voy a aventar así. Ustedes saben que el pastor de toda esta obra de Jack Hayford, ¿cuántos de ustedes lo conocen? Lo han oído mencionar, el pastor Ken Hart fue mi pastor también, y él cuando estaba joven, él se paraba aquí, a veces se paraba en un asiento, se quitaba el saco, lo tiraba y saltaba. Era algo asombroso todo lo que él hacía, como estos chicos que hoy en día saltan en la plataforma, pero cuando lo hace el pastor, como que la gente dice, wow, ¿qué le está pasando? Y lo más interesante de todo esto es que el Señor fue el que, a través de esa acción de tirar el manto, el Señor le dio a Eliseo algo que Elías no vio, y Eliseo probablemente no lo vio, pero también lo sentía. Elías había sido enviado para escoger a este chico. Elías ni siquiera sabía exactamente que era él cuando se acercó, pero Elías estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Cuando le dije de intersectar el camino, es porque cada día nosotros intersectamos el camino de alguien. En días pasados escuché de algo que para poder nosotros acabar con todo este desierto que tenemos aquí, escuché algo que sucedió en alguna parte de este mundo, y que la forma como ellos lograron que se acabara el desierto fue decirle a todo el mundo: cuando tú te comas una fruta, guarda la semilla, no la tires, guárdala una semana, 2 semanas, y a las 2 semanas sale y tira la semilla en algún lugar donde reciba agua, y con el tiempo ahí nacerán árboles. Amén, amén. Y si queremos que todo este valle se llene de verde, así como es Israel. Israel es todo verde, pero tú pasas a la parte que tiene Palestina y es todo desierto. Vas a Jordania, todo desierto.
Vas a Gaza, todo desierto. Pasas a Egipto, todo desierto. Pero Israel es todo verde. Amén. Y hermoso. Queremos nosotros ver el milagro de Dios, pero no hacemos nada, ¿sí? Así que comienza a guardar las semillas de las frutas que te comen y de repente tiras, así sea en el jardín del vecino, no importa si de repente sale un árbol bien grande ahí y dice, bueno, pero yo no planté esto, ¿eh? Mateo 8:8 dice así: respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Miren, amén, la humildad es absolutamente necesaria para recibir del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Alguno de ustedes tiene dudas de comenzar a ejercitarse en la humildad? No. ¿Por qué no nos ejercitamos suficientemente en la humildad? ¿Cuál es la pregunta? O la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué no nos ejercitamos suficientemente en la humildad? Porque nos han enseñado otra cosa. Nos han enseñado que valemos por lo que tenemos, que valemos por lo que usemos, el auto que manejes, la casa donde vives, la ropa que usas, y siempre estamos comprando la ropa de marca, porque esa es la ropa que más vale, y déjame decirte que es el engaño más grande. Es el engaño más grande. La ropa de marca, tú pagas 500% del valor que realmente pagó la tienda por esa prenda. 500%. Así que si quieres hacer un buen negocio, compra ropa sencilla. Y esto nos lleva a que el Señor escogió a Eliseo para hacer el reemplazo de Elías, o para comenzar a ayudarle inicialmente, ¿no? Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto. Cuando tienen allá ustedes para llenar, cuando el denuedo divino te toque. Amén. ¿Alguno sabe qué es denuedo? Soltura. ¿Alguno sabe qué es denuedo? Denuedo es decidirse con toda tu fuerza y con toda tu voluntad a tomar acción en algo. Eso es denuedo. Entonces, cuando el denuedo divino te toca, es porque el Señor te comienza a empujar a que hagas algo. No es el predicador, no es el hermano, no. Es Dios mismo que te comienza a empujar a que hagas algo. Oye, esto es para bien de alguien más. Probablemente es para bien de alguien más, pero el que primero se beneficia eres tú. Cuando nosotros hablamos a la iglesia, para que la iglesia se decida a hacer algo, ¿ustedes saben quién es el que primero se beneficia con todo eso? Pues la iglesia, o sea, nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos servirle al Señor, somos los primeros que nos beneficiamos. Gloria a Dios. Y a veces la gente dice, pastor, no me diga que vaya ya a su servicio los viernes. Yo estoy muy ocupada siempre los viernes. Yo voy con los romaristas. Y uno... Los que se van a vender. ¿Cuándo el ser humano podrá entender que el Señor dejó su palabra fue para bendecirnos, no para fastidiarnos? Amén, amén, gloria a Dios. Sí. Algunos creen que es que cada vez que se lanza la palabra, el pastor como fastidia, que hagamos esto, que hagamos aquello, que nos involucremos, que sirvamos en la iglesia, que hagamos, que obedezcamos su palabra. Óyeme. Porque les amo, porque el Señor ya puso su amor en mí y puso esa carga en mi ser por cada uno de ustedes. Pero a veces cuesta, a veces uno no puede lazar a la gente para mantenerla ahí amarrada al asiento. Entonces, cuando el denuedo divino te toque, va a comenzar a pasar algo extraño. Vas a comenzar a sentir cosquilleo por todo el cuerpo, y vas a comenzar a sentir acción, y vas a querer correr, y vas a querer hacer una cosa, y vas a querer hacer otra, y yo quiero hacer esto, pastor, déjeme hacer esto. Porque el Señor está tocando tu ser interior para que tú actúes, para que finalmente despiertes.
Miramos lo que dice Reyes. No, Reyes, hermano, sino el libro de Reyes. Primera de Reyes 19:20 dice: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¿Vino qué? Corriendo. Circule la palabra corriendo, por favor. ¿Algunos de ustedes les gusta correr? Algunos de ustedes salen a correr todos los días, pero cuando se trata de correr para el Señor, pastor, ya estoy cansado. ¿Sí? ¿Saben? Esto es mejor que ser atleta. Esto es mejor que ser condecorada de que tú llegaste de segundo o de cuarto o de 115 allá en la maratón de Los Ángeles y feliz porque tienes aquí un rótulo que dice 1185. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Le dice Elías a Eliseo. ¿Saben qué significa ese "qué te he hecho yo"? Que Elías todavía no le había dicho nada a él. Y ya le estaba pidiendo, le estaba rogando, porque observen la palabra, dice: te ruego, circule la palabra ruego, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Óyeme, aquí Eliseo estaba reconociendo la autoridad que tenía Elías, aunque quizás no le había visto nunca antes. Eso es bien interesante, porque nosotros necesitamos reconocer la autoridad de Dios primeramente. Nosotros necesitamos reconocer la autoridad que Dios le delegó a Jesucristo, que le dio una asignación en donde Él puso toda su sangre para que tú y yo fuéramos salvos. Amén, gloria a Dios. Nosotros necesitamos honrar al Padre y honrar al Hijo todo el tiempo. Amén, amén. Pero también necesitamos honrar a aquellos que traen la palabra para nosotros, aquellos que nos explican la palabra, para que la palabra penetre más al corazón y comencemos a vivir una vida de victoria en victoria, porque eso es lo que Cristo quiere para ti. Amén. Debieron de haber dicho amén ahí. Amén, amén. Es imposible que hoy en día ustedes se duerman. Aunque duerman con los chuchos. Eso, ahí podíamos ver la humildad también de Eliseo, pero reflejando el honor en quien estaba él recibiendo el mensaje de Dios. Esto es sobrenatural, créanme. Elías le tira la capa y el hombre es transformado. Entra una energía en él y sale corriendo en pos de Elías. Quizás Elías ni se preocupó mucho. Y esto ojalá nos pasara a cada uno de nosotros, que con unas pequeñas gotitas de su unción nosotros saliéramos corriendo detrás de él. Amén, gloria a Dios. Amén, Tenemos amén. toda su palabra escrita. Amén, gloria a Dios. Tenemos tantos mensajes. Algunos de ustedes han oído más de 2000 mensajes en toda su vida y parece que nada los levanta de la silla, ¿eh? No vinieron. Lucas 18, 29 y 30 dice: y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Circule mucho más, circúlelo, porque esto tiene que entrar en tu corazón, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Ya está hablando de aquí, del pequeñito tiempo que estamos aquí en la tierra. Por eso después la gente dice: ay, yo no voy a esa iglesia porque solo carros nuevos veo ahí. Y va uno y visita a un hermano, unas casonas que todo el mundo tiene.
Hermanos, sí, Cristo nos ha bendecido. Esa es la razón. Amén, gloria a Dios. No estamos trabajando en balde como cuando trabajábamos para el mundo, en donde recibíamos el dinero y Satanás nos lo quitaba a la puerta de la salida del trabajo. Ya no tenías nada, porque llegaban los acreedores y te agarraban tu cheque antes de que tu mujer lo hiciera. No, gloria a Dios por esas mujeres que el Señor nos ha dado, que son muy buenas administradoras. No dejan que nos gastemos el dinero en cosas que no aprovechan, ¿eh? Pero la razón es que el Señor nos ha bendecido. Amén, amén. Esa es la razón. Los de afuera no lo ven, pero pobrecitos, porque ellos se la pierden. ¿Sí? Y después sale en el Facebook que trabajamos 10 meses al año y andamos de paseo los otros 2 meses en una parte, en otra, en Europa, en África, en Oceanía, en cualquier continente el Señor nos lleva. Mientras que los otros que no conocen al Señor, oramos por ellos, pero siguen ahí amarrados, siguen resistiendo. Y no, yo que voy a ir a la iglesia cristiana. Pues vente para que aquí el Señor comience a bendecirte. Amén, amén. Sí, para que disfrutes de 2 meses de vacaciones, para que tengas la mejor casa del área, para que tengas el mejor auto y no presumas de nada de eso. Los mires como si no tuvieras nada porque tu corazón no está nunca ahí. Amén, gloria a Dios. Cuando entendemos la grandeza de nuestro Dios, cualquier demanda que Él nos haga representa un gran honor. Un gran honor. Si el Señor te dice hoy, ve a las misiones, ahí te está necesitando allá alguien en las misiones. No. Tú inmediatamente pensaste, hoy sí, al África, o no, a Europa mejor a París. No. Las misiones pueden ser allí detrás de tu casa. Tú nunca le has hablado a tu vecino que está al otro lado de la barda. Esos son misiones. Amén. No tienes que tomar un avión y recoger dinero para que pueda alguien pagarte el pasaje por ti. No, las misiones están aquí en torno a ti. Amén. Pero tiene que salir de aquí. Tienes que ponerle denuedo divino. El Cantón San Luis, paraje San Canelo. Por esto Eliseo corrió apresuradamente, porque Eliseo entendía lo que había en Elías. Las romerías están aquí. Sin importar dejar los bueyes desatendidos. Ustedes saben que si alguien sale corriendo, el que lleva los dos, el arado y los 2 bueyes, ustedes saben qué sucede. Los 2 bueyes siguen ahí, pero siguen ahí, se meten por donde ellos les parece, porque nadie los está guiando. O sea, no era simplemente que yo paro aquí el auto y lo pongo en neutro y piso el freno. No. Era que los bueyes no tenían freno. Si Eliseo salió corriendo detrás de Elías, los bueyes siguieron y con seguridad arruinaron todo el arado que habían hecho los demás. ¿Le importó a Eliseo eso? No le importó. ¿Por qué no le importó? ¿Se han preguntado ustedes? Porque era mayor lo que él sentía por correr detrás de la unción del Señor que ese hombre tenía. ¿Lo sabía él? Quizás lo sabía, no sabemos si lo sabía o no, pero el Señor se lo reveló a Eliseo. Por eso él dice, te ruego. ¿Le rogarías tú a alguien que ves como todo como un homeless que viene y te tira su capa y saldrías corriendo detrás del homeless y le decías, te ruego que me des tiempo de seguir contigo? ¿Cierto que no? Miren, analicen la escena. No lo harían. ¿Ustedes se imaginan a qué olía la capa de Elías? Dios es pelo de chucho. Pero no importaba, porque ahí estaba la unción de Dios. Amén, gloria a Dios.
Y es bien interesante, por eso Elías le dice, ¿y qué te he hecho yo? Elías estaba completamente convencido de que era una instrucción de Dios que este hombre iba a recibir. Por eso Elías le dice, pues si yo no he hecho nada, quizás Dios te está hablando, pues yo no te he hecho nada, ve, haz lo que tienes que hacer y vuelve. Nuestro siguiente punto nos define un poquito más esto, dice, y todo está enfocado a que una doble porción llegará a tu vida cuando tu humildad sea mayor que tu riqueza, una doble porción llegará a tu vida cuando el denuedo divino te toque, una doble porción llegará a tu vida cuando honremos el canal de Dios. Y sigue diciendo Primera de Reyes, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Miren, ¿pueden ver ustedes esto? ¿Saben ustedes hoy en día nomás un buey cuánto vale? O la carne de ganado. Estos 2 bueyes valían mucho más de lo que Elías había gastado en todo su ministerio. Sin embargo, Eliseo decide sacrificar los 2 bueyes de su arado y su arado usarlo como leña para cocer estos bueyes y comienza a honrar a Elías. Yo creo que Elías nunca antes había sido honrado por nadie. Es más, Elías, todos ustedes saben que todos los reyes lo perseguían porque Elías les decía la verdad. Lo que es Acab y Ocosías, que fueron los reyes que estuvieron durante el tiempo en que Elías estuvo en esta tierra, lo único que hicieron fue perseguirlo y tratarlo como un pordiosero, aunque de repente reconocían que era el profeta de Dios. Pero le hicieron alguna vez una fiesta a Elías, no. Y ahora Eliseo, que apenas lo está viendo por primera vez, hace toda una fiesta, no solamente para él, sino para todos los jornaleros de la finca, quizás. Esto es un corazón desprendido. Esto es un corazón que honra lo que viene del Señor. Nosotros debemos de honrar siempre nuestra organización, nuestro organismo como iglesia. Nosotros debemos de honrar todo lo que hombres anteriormente a nosotros hicieron para que la palabra aquí se predicara, para que tuviéramos toda esta infraestructura, para que ustedes pudieran estar ahí bien sentados cómodamente. En las iglesias en América Latina hay miles de personas y miles de personas de pie también. Y nadie dice, ay, ya estoy cansado, van 3 horas del servicio. No, por el contrario, los que están de pie son los que más reciben. Amén. En cambio aquí, en Estados Unidos de América, en las iglesias tú encuentras sillas bien confortables. En donde estás de pie todo el tiempo es en tu trabajo. Pero aún así tú vas al trabajo bien cumplidamente. Y dices, ay. Déjame decirte que el Señor paga mucho más. Amén. Mucho más. Repite, mucho más. Mucho más. Y continúa diciendo aquí, Primera de Reyes, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué? Le servía. Circule ahí la palabra servía. No es Serbia, es servía. Serbia es otra cosa. Miren, vuelve al cuadro. Elías luce como un homeless, un mendigo. Este es el hijo de un hacendado rico. Sin embargo, entiende la grandeza que hay en ese hombre. No está en su vestido, no está en cómo él habla, no está en quién él es, está en lo que él le ha dado. Amén. Y Eliseo entiende
que Él quiere tener lo que Él ha recibido. Amén. ¿Ustedes quieren saber qué sigue en la historia? Amén. Quédense en este mismo canal en la otra semana. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor sabía lo dificultoso que iba a ser en nosotros aceptarle a Él. Con los cobradores. Necesitamos honrarle de corazón. Juan 5 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y el asunto sigue. Esto es una cadena. Si tú no honras al Hijo, no honras al Padre. Si tú no honras al siervo, al profeta, tú no honras al Hijo y por consiguiente tampoco honras al Padre. Si tú no honras al asistente del profeta, tú no honras al profeta, tú no honras al Hijo, tú no honras al Padre. Y así sucede. Miren, ¿quieres tener gran bendición en tu vida? Amén. ¿Quién dijo no? Todos queremos tener gran bendición en nuestra vida, ¿cierto? Amén, Levante amén. su mano. Este es un tiempo en que el Señor va a ver su mano levantada. Y el que no levantó su mano se va a quedar sin la gran bendición que el Señor está descendiendo hoy en día. Todos queremos tener esa gran bendición en nuestra vida. Pero el asunto es que nosotros nos saltamos algunas cosas, algunas normas que aquí están reflejadas. Queremos tener la doble unción que tuvo Elías y que Eliseo la tomó, porque vemos en Eliseo unas pequeñas cositas que determinan eso. Y miren lo que dice Romanos, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Miren, cuando el Señor dijo que al que honra, honra, estaba claramente diciendo: ¿tú quieres recibir honra? Honra. Amén, amén. ¿Quieres honra? Honra. Estará muy difícil de entender esto. Quizás algunos les pregunten: pero Señor, ¿honra a quién? Óyeme, lo has escuchado más de 200,000 veces. Eliseo vuelve de ver a sus padres y quiere celebrar el evento a lo grande. Elías comienza a darle honra a él y a todos los que están con él, porque el Señor lo ha escogido. El Señor te ha escogido a ti, y 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 a ti. Todos Amén, nosotros gloria a Dios. queremos esa honra. Debemos de dar esa honra entre nosotros mismos. Amén, sí, Debemos Señor. aprender a vivir en la unidad del Espíritu Santo. Qué honra santa para uno, para El plan de Dios y la asignación que Él estaba dando al patrón de depósito. a Eliseo era inmediata. Sin embargo, Elías todavía no la percibía. Al patrón de depósito. Hasta aquí todo lo que hace Eliseo es por fe. Eliseo mandó matar los 2 bueyes. Hizo la hoguera para preparar los bueyes. Hizo el gran festín. Hasta ahora Eliseo está actuando por fe. Pero nadie, óyeme bien, nadie que actúa por fe, sabiendo que el Señor ya está envuelto en el asunto, deja de recibir recompensa. ¿No es maravilloso esto? Amén. El Señor quiere glorificarse en nuestras vidas con una excelente recompensa. Amén. Sin duda, Dios mismo llenó a Eliseo de gozo, le dio toda esa energía y preparó su corazón para lo que vendría. Cierren sus ojos. Padre bendito. Había pensado, cuando estaba haciendo mis notas, de que algunas personas que quisieran recibir la unción hoy en día,
aquellas personas que tuvieran hambre del Señor, pasaran aquí al frente. Pero como todos ustedes han levantado su mano, porque tienen hambre del Señor, yo quiero extender hoy en día sobre ustedes una bendición. Amén. Bendito Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que aquí están, Señor. Te doy gracias porque tú los has llamado, Señor, a tu redil. Te doy gracias porque tú has venido equipándolos, Señor, porque tú estás poniendo en ellos, Señor, las características que pusiste en Eliseo para que reciban una doble porción tuya. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, desciende, Señor, una doble porción de tu unción preciosa, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Y quizás haya que hacer unas líneas, porque el Señor me está diciendo, pon una gota de aceite en cada uno de ellos. Y voy a empezar por el primero que llegue aquí adelante. Bendito Señor, vamos a pasar la unción preciosa. Bendito Señor.